Y bueno, en otra información, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, consideró que más allá del acceso a la paridad de género se debe hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Por esto pidió que esta equidad de género pues se refleje también en la nueva legislatura que comenzará funciones el 1 de septiembre, mañana. Y bueno, pues que se vea reflejado también en el reparto de las presidencias de las comisiones ordinarias allá en la Cámara Baja. Y para platicar de esto, de este tema de la paridad de género, que ciertamente sí va a haber 200 diputados federales y 200 diputadas por primera vez en la historia de la Cámara de Diputados, pero pues todavía falta avanzar en este tema. Vamos a platicar de eso con Mariana Gómez del Campo, diputada federal por el PAN. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días, un gusto saludarte. Pues, a ver, de entrada, por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la nueva legislatura va a tener 250 mujeres, 250 hombres en la Cámara Baja. Este asunto que creo que pues es positivo, falta todavía que se refleje en el tema de las comisiones que van a comenzar a discutirse en cuanto comience la legislatura. Definitivamente que es un tema muy positivo, Mario, lograr la paridad total, ahora sí la paridad total de manera sustancial, de manera cualitativa en la Cámara de Diputados es muy positivo para las mujeres. Hay que recordarle a la gente que más del 50% del padrón electoral pues está conformado por mujeres en nuestro país. Y yo creo que había una deuda histórica con las mujeres. Se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de los años, diferentes reformas constitucionales. La más fuerte fue la reforma del 2019, en donde no es esa reforma conocida como la paridad total, pues fue mucho más allá, estipulando que todos los órganos de gobierno en todos los niveles, incluidos los organismos autónomos, deberán estar conformados paritariamente. Ahora el gran reto en la Cámara de Diputados es lograr también la paridad en las comisiones, en la integración de las comisiones y ojo, yo creo que se va a dar también de manera muy natural por la conformación de la misma Cámara. Si tienes 250 mujeres, 250 hombres a la hora de constituir tus comisiones, pues habrá exactamente lo mismo en las comisiones. Claro que hay que seguir dando muchísimas batallas, Mario. El tema de la paridad, pues no basta con tener las reformas constitucionales que se requerían, va mucho más allá. Hay que cambiar también formas de pensar, pues no nada más dentro de los partidos políticos, sino también dentro de nuestra sociedad. Hoy yo te diría que nuestro país está preparado para tener mujeres en todas las posiciones, presidencia de la República, secretarías de Estado, órganos autónomos, el poder legislativo. Hemos tenido presidentas en Cámara de Diputados, presidentas en el Senado de la República. ¿Y sabes cuál creo que es el gran reto? Empezar a normalizar el tema de la paridad, empezar a normalizar el ver a mujeres fregonas, exitosas, que saben hacer las cosas en la toma de decisiones, en posiciones estratégicas, en donde durante décadas pues eran posiciones meramente para los hombres. Este tema de la paridad de género, diputada Mariana Gómez del Campo, lo tenemos ya en el Congreso, en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, ahora con esta nueva legislatura. Falta ver cómo quedan las comisiones, que creo que eso va a ser clave. Si bien entiendo, esta legislatura que se despide tenía 21 comisiones presididas por mujeres, digamos que había un equilibrio. ¿Cómo se refleja esto ya en otros ámbitos de la política o de otros poderes de la Unión, como el gobierno, el poder ejecutivo en el gobierno? Creo que en este gobierno pues hay también más mujeres que en algunos otros en puestos clave, como secretarias, subsecretarias, etcétera. Vimos el caso de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que fue la primera secretaria de Gobernación mujer. Esto ha redundado, se ha reflejado en mejores, digamos, en mejor gobierno, o hace falta que todavía permee más hacia abajo esta paridad de género. ¿Cómo se ve desde el Poder Legislativo, cómo funciona el Ejecutivo con las mujeres en los puestos clave?
A ver, Mario, yo creo que todavía falta muchísimo por hacer. Si yo te dijera ahorita que ya estamos hechos con esta paridad y con esta reforma constitucional, por supuesto que no. Esta transición va a llevar algunos años. Todavía hay que estar generando conciencia a los hombres y a las mujeres de la importancia de la paridad en las posiciones importantes. Y aquí tú comentabas algo, el tema del poder ejecutivo. Pues sí, hemos tenido secretarias de Estado, de hecho, bueno, pues hubo 2 bajas en los últimos meses en secretarías de Estado importante y han llegado a reemplazo hombres. Pero ojo, también es muy importante lo que hagamos las mujeres dentro de estas posiciones de poder. No porque tengamos que demostrar más que los hombres o porque muchas veces se dice, híjole, es que tienes que demostrar que puedes hacer las cosas. Bueno, creo que ha quedado clarísimo que las mujeres podemos estar en posiciones importantes y yo creo que aquí el enorme reto es que, por ejemplo, hoy viendo al Poder Ejecutivo, ¿no? Es terrible cuando se les llama a secretarias de Estado florero porque hacen exactamente lo que les dicta el presidente de la República. Y yo traslado esto al poder legislativo. La legislatura saliente de la Cámara de Diputados hacía exactamente lo que le pedía el presidente. Si deseaban cambiarle un punto y una coma a una iniciativa enviada desde el Poder Ejecutivo, no lo hacían. Yo creo que en esta legislatura tenemos el enorme reto de no caer en esto y creo que va a ser factible por la conformación de la misma Cámara de Diputados, porque no tienen esta mayoría absoluta. Entonces hay que construir acuerdos y yo aquí les lanzo un reto a las compañeras diputadas de Morena para que sean mucho más sensibles que las mujeres de la legislatura anterior, para que nos metamos a los temas, por ejemplo, de presupuesto, poderle regresar recursos a los refugios de nuestro país, a todas aquellas mujeres que sufren violencia y que hoy no tienen a dónde acudir, poderle regresar recursos a la Secretaría de Salud, a todas las organizaciones también que apoyaban a los chiquitos con cáncer, a las fundaciones, asociaciones civiles, hospitales. O sea, hay tantas cosas por construir. ¿Para qué? Para regresarles recursos y salvar vidas. Cuando tú hablas de que a un chiquito con cáncer pues no tiene para ser atendido en un hospital, no hay para las quimios, bueno, estás matándolo en vida. Lo mismo para todas aquellas mujeres que tienen cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer. Y así, ¿no? Para las enfermedades raras que también desaparecieron ese fideicomiso. Entonces, yo le lanzo este reto a las mujeres de Morena para que sean más sensibles a la hora de legislar, a la hora de tomar decisiones. El presupuesto 2022 va a ser estratégico para regresarle recursos a todos aquellos sectores de la población vulnerables que hoy no tienen un peso y que tristemente por las malas decisiones del grupo mayoritario en Cámara de Diputados, ¿no? Coludidos o de la mano con el presidente de la República, dejaron de apoyar a todos estos sectores vulnerables. Espero que haya más sensibilidad y que no hagan y sigan al pie de la letra lo que les dice el presidente de la República, porque no siempre es lo más positivo y lo hemos visto en estos últimos 3 años, Mario. Mariana, un último comentario. Quiero preguntarte sobre lo que sucedió ayer aquí en la Ciudad de México con Lía Limón, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, que, bueno, pues fue agredida y además de todo, Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, pues salió a decir que fue provocada, ella provocó a los policías, digamos. No se inscribe esto en un asunto estrictamente de mujeres, por supuesto, pero sí me llama la atención la reacción que tuvo Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, con respecto a la agresión de Lía Limón ayer aquí en la capital del país. Un comentario, digamos, hablando ahora de este tema. Pues muy poca sororidad, ¿no? A cualquier mujer que es maltratada, violentada, violada. Bueno, podemos aquí hablar de las diferentes formas de violencia. Me parece muy poco sororario el comentario de Citlali, muy imprudente, sobre todo porque no podemos permitir ningún tipo de violencia.
si le hubiera pasado exactamente lo mismo a Citlali, yo te apuesto que Lía Limón y muchas mujeres hubiéramos levantado la voz, porque no podemos permitir la violencia. Tenemos que privilegiar el diálogo, el acuerdo, el consenso, y a mí me resulta increíble que se haya dado este ataque a los alcaldes de la ciudad, ¿no? Con granaderos. Realmente era necesario que granaderos atacaran a los alcaldes electos que están representando o por representar a 4.5 millones de capitalinos. Mario, me parece imprudente, me parece muy imprudente también pues las declaraciones que hemos escuchado desde el gobierno de la ciudad, porque además ninguna mujer, insisto, debe ser violentada. Lo que le ocurrió a Lía Limón es lamentable, es penoso. Estamos cansadas las mujeres y la sociedad en general de la violencia hacia las mujeres y no podemos guardar silencio ni podemos ser cómplices. Entonces, completamente imprudente, fuera de lugar y bastante despiadado el comentario de Citlali hacia Lía Limón. Y desde aquí un abrazo sororario, solidario con cada una de las alcaldesas y también con los alcaldes. Pues imagínate si esto le pasa a los alcaldes electos de la capital. Imagínense lo que le ocurren a las mujeres comunes y corrientes que van por la calle, ¿no? Y que tratan de levantar una denuncia y que se le dé seguimiento a su caso, cuando hoy alcaldes electos son atacados por granaderos. De verdad es inconcebible, es algo que pues no podemos dejar pasar. Lo mínimo, una disculpa pública por parte de las autoridades de la ciudad y que se sancione a quien se tenga que sancionar. Hubo alguien, Mario, que dio la orden. Necesariamente hubo alguien que dio la orden. No creo que ellos se hayan conducido de manera espontánea y hayan decidido atacar así a las alcaldesas, ¿no? Ver las imágenes también de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra, ¿no? Mi solidaridad con ella, ¿no? Cómo la cargan, bueno, una manoseada de aquellas. O sea, claro que tenemos que levantar la voz. Y es lamentable que la secretaria general de Morena pues, no sea capaz de levantar la voz, por lo menos decir solidaridad con ellas, que se investigue. No podemos permitir que le ocurra esto a ninguna mujer de la ciudad, ¿no? Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Bueno, sería lo mínimo que podrían estar declarando, Mario. Lamentablemente no fue así y vamos nuevamente a la arena política en lugar de decir, híjole, esto no le puede ocurrir ni le debe ocurrir a nadie y que se investigue. Así de sencillo, no había ni por qué atacar, ni por qué decirle todo lo que se le dijo a Lía Limón y bueno, toda mi solidaridad y sororidad con cada una de ellas. Muy bien, pues muchas gracias Mariana Gómez del Campo, diputada federal del PAN. Gracias por la entrevista y muy buenos días. Muchísimas gracias y buenos días. Saludos a todo tu auditorio. Igualmente, hasta luego. Y bueno, tras la salida de